Bienvenidos a la simulación del juicio oral civil. En este día vamos a hacer esta simulación para mostrarles a todos ustedes cómo se desarrolla una audiencia de este tipo. El día de mañana habrá otra simulación del juicio de adolescentes infractores y posteriormente el viernes tendremos otra simulación más también de juicio oral penal. Todos estos días, por lo ven, serán simulaciones distintas, los invitamos y posteriormente, si lo desean, va a haber una área destinada al tribunal virtual para aquellos que no lo utilizan o lo han utilizado poco o lo quieren utilizar mejor, puedan participar a utilizar estas herramientas tecnológicas que les brinda el Poder Judicial del Estado. Como primera parte del programa vamos a ponerles un video institucional de lo que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, lo que hemos logrado hasta hoy en nuestra institución, en los diferentes rubros. Es un video muy corto y tratamos de hacer un sumario de lo que hemos logrado hasta ahora, y que es poco, lo sabemos, pero esperamos con su ayuda, con la ayuda de los abogados litigantes, de los mismos funcionarios públicos, realizar muchas cosas más, como esta feria jurídica que tiene una vis cultural muy importante para nosotros. Pondremos el video, posteriormente a ello nos vamos a trasladar a las sillas que están aquí a este lado para presenciar ya la simulación del juicio oral civil. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Estado de Nuevo León, garantía de la legalidad. Así como ha crecido el sentimiento patriótico, así ha crecido el valor de la justicia, reconociendo nuestro legado a ser felices y a garantizar la felicidad de los demás en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y la exigencia de nuestros derechos. El Poder Judicial, en concordancia con los poderes ejecutivo y legislativo, unifica y señala el camino que debemos seguir para lograr nuestras metas comunes y avanzar en la obtención de las garantías que protegen a todo ser humano. La Constitución Política del Estado señala que el Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, juzgados de primera instancia y juzgados menores, contando con un Consejo de la Judicatura que tendrá las facultades de administración y vigilancia de los distintos tribunales del fuero común. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se constituye en la actualidad por 16 magistrados, 15 que integran sala y su presidente. Los 15 magistrados resuelven en segunda instancia los asuntos que les son asignados de acuerdo a su materia. En la actualidad existen 5 salas civiles, 2 familiares y 8 salas penales. Para determinados asuntos, los magistrados se reúnen en 4 salas colegiadas de 3 integrantes cada una, 2 en materia civil y 2 en materia penal. En primera instancia, actualmente se cuenta con juzgados civiles orales, juzgados familiares orales, juzgados de jurisdicción concurrente o mercantiles, juzgados penales, juzgados orales penales, juzgados de preparación penal, juzgados en el sistema de justicia para adolescentes infractores, juzgados mixtos. La mayor parte de los juzgados se concentran en los primeros 4 distritos judiciales que integran el área metropolitana de Monterrey, ya que del 5º al 12º distrito se ubican los juzgados de acuerdo a la población e índice de asuntos que se presentan. Los juzgados menores, 11 en total, también se encuentran solamente en el área metropolitana. En ellos se conocen de asuntos mercantiles y civiles hasta 1.500 cuotas. Cada cuota equivale al salario mínimo por día. Todos estos tribunales son administrados y vigilados por el Consejo de la Judicatura del Estado, órgano integrado por 3 miembros: el consejero presidente, presidente del Tribunal Superior de Justicia, un consejero designado por el Poder Ejecutivo y un consejero designado por el Poder Legislativo. Cabe señalar que, por mandato constitucional, los consejeros actúan independientemente de quién los designa. Además de ejercer el presupuesto a través de sus unidades administrativas, así como lograr los mejores proyectos de innovación y modernidad para el Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura se apoya en 2 oficinas principales. El Instituto de la Judicatura, que se encarga de la capacitación y actualización de los funcionarios judiciales, y la Visitaduría Judicial, que realiza visitas periódicas ordinarias y extraordinarias a los juzgados de primera instancia y menores, para constatar que se cumplan con los principales requisitos de la función judicial. Con el trabajo de todos los exponentes del Consejo de la Judicatura, se consagran valores de la carrera judicial, como la excelencia, objetividad,
imparcialidad, el profesionalismo e independencia. La estructura judicial y administrativa de nuestra institución se ha mantenido firme en el cumplimiento de sus objetivos, lo que le ha llevado a aumentar su compromiso con la creación de proyectos que apoyan el servicio jurisdiccional, además de servir directamente a la sociedad en la resolución de sus problemas. Más allá de la labor siempre destacada que se realiza en los diversos tribunales del Estado, encontramos que nuestra actividad profesional se ha complementado con servicios administrativos y de injerencia social que han permitido el desenvolvimiento del Poder Judicial en áreas que le han sido confiadas por la sociedad. Ejemplo de lo anterior es el sistema de justicia para adolescentes infractores, el cual hemos tomado con una disposición de servicio que lleva implícito el criterio, la firmeza y la vocación de aquellos que conforman la judicatura. A través de juicios orales, donde se cumple la normativa constitucional de valorar a los adolescentes como seres en desarrollo y de buscar soluciones concretas a los problemas que los han llevado a realizar una conducta ilícita. El juzgador identifica y busca corregir, con la ayuda del centro de internamiento o con el apoyo de programas institucionales, la integración familiar y la educación continua de los adolescentes para que puedan tener una mejor perspectiva del futuro y puedan contribuir a mejorar su entorno. De igual forma, se encuentra la justicia restaurativa, que se consigue a través del Centro Estatal de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, donde a través del diálogo y la mutua comprensión se solucionan los problemas a través de acuerdos hechos a la medida y la forma de los problemas de la comunidad. A través de un moderno sistema de acercamiento entre quienes tienen una disputa, los profesionales que forman parte de este centro buscan que sean los ciudadanos quienes construyan sus acuerdos sobre bases que se ajusten a su realidad y a sus intereses particulares, consiguiendo con ello reparar el daño provocado y sanando el tejido social que todos formamos. En el Centro de Métodos Alternos, mediante la comprensión, el acuerdo y el interés a los demás, se consigue una justicia ciudadana que logra la satisfacción de los involucrados. La implementación de los juicios orales, procedimientos que representan el nuevo sistema de justicia penal, ha logrado que todos los juzgados penales tengan una carga de trabajo adecuada que permite al juez conocer a fondo los casos que le son presentados, brindando un servicio de calidad, ya sea en la materia oral o en la tradicional, dejando el rezago como cosa del pasado y teniendo frente a nosotros la oportunidad de mejorar aún más. La imagen de estos tribunales son reflejo de transparencia, confianza y certeza de que el derecho será aplicado en toda su extensión y con toda exhaustividad, al margen de la modernidad con que fueron concebidas y operan diariamente. Los nuevos modelos de los palacios de justicia cuentan con las notorias aportaciones de la modernidad, brindando a los justiciables la comodidad necesaria en medio de la experiencia judicial que tienen que afrontar por alguna circunstancia. Debemos resaltar el uso de la tecnología de vanguardia en el nuevo sistema penal, como la práctica de videoconferencias para audiencias judiciales con reos internados en los centros penitenciarios. Actualmente se llevan a cabo alrededor de 1.500 videoconferencias mensuales que, al evitar traslados, permiten mayor seguridad en el desahogo de diligencias, lo que ha ubicado al Poder Judicial de Nuevo León como ejemplo no solo a nivel nacional, sino internacional. Lo mismo ha sucedido en la materia del derecho privado, donde la implementación de la oralidad en los procedimientos civiles y familiares nos han dado oportunidad de aprender nuevas formas de aplicar las leyes. A través de la inmediación y la continuidad de juicios que, por sí mismos, son una garantía de transparencia y legalidad. A través de la oralidad, en los juicios familiares, las personas pueden realizar sus acuerdos frente al juez, lo cual ha dado certidumbre al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a los acuerdos entre las partes, pues estos se cumplen en un 90%. A todo lo anterior se suma el uso de tecnología de primer mundo, como en los casos del Sistema de Gestión Judicial Tribunal Virtual, el Sistema de Capacitación Virtual SICAVI y la red estatal de tribunales más completa de México,
la cual ha valido a nuestra institución reconocimiento nacional e internacional. Uno de los grandes proyectos sociales del Poder Judicial es el compromiso y responsabilidad de brindar a los niños y adolescentes el pleno ejercicio de su derecho de convivencia con sus padres, tal y como se establece en la ley fundamental y las leyes que de ella derivan, teniendo correlación con la actividad legislativa que se ha realizado en el Estado, la cual, en este rubro, consigna con puntualidad las garantías de estos seres en desarrollo. Este entorno de protección legal se refleja y ofrece a través del Centro Estatal de Convivencia Familiar, surgido en el marco de una cooperación institucional entre los tres poderes del Estado. El centro cuenta con todos los elementos necesarios para sus usuarios puedan ejercer y cumplir el derecho de convivencia, observando siempre el interés superior del niño. Nuestro trabajo en este centro consiste en tener presente siempre que las disputas familiares arrojan víctimas inocentes que pueden ser afectadas en su desarrollo. Evitar que esto suceda en aquellos que menos culpa tienen es deber inquebrantable del juzgador y ahora del personal del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Como un proyecto nuevo, de profundo impacto social, se encuentra el Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, el cual inició como una facultad alterna del Juzgado de Preparación Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, donde personas que por primera vez han cometido un delito bajo el influjo de drogas o el consumo de alcohol tienen la oportunidad de lograr una vida mejor para ellos y sus familias, llenando los requisitos que se han fijado por las diversas instituciones que participan en el programa, todos ellos alcanzables, según indica el alto grado de efectividad. Este procedimiento tiene tres propósitos principales: lograr la rehabilitación del imputado, reducir la reincidencia delictiva relacionada con el abuso o dependencia de drogas o alcohol, y la resocialización del individuo, con la participación de diferentes instituciones del Estado, pero sobre todo con la cooperación de la familia y de la comunidad. Quienes presentan adicción tienen una luz de esperanza para un futuro mejor. Así, con aspectos que consolidan la labor jurisdiccional, ampliando espacios en la justicia social, manteniendo la vanguardia en tecnología e infraestructura, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León crece y se fortalece en cada uno de sus 2,000 servidores públicos, con un solo objetivo en mente: servir mejor. Buenos días, soy el licenciado Aldo Esaú Pérez García, secretario de la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Para mantener el orden y evitar interrupciones durante el desahogo de la presente audiencia, sírvanse a guardar silencio, apagar sus teléfonos celulares o cualquier otro aparato que distraiga la atención o interrumpa el curso de la misma. Se les solicita a las partes, a sus abogados y a quienes vayan a intervenir que hablen de frente al micrófono con voz fuerte y clara. Asimismo, se les hace el conocimiento que la presente audiencia es de naturaleza pública. Favor de ponerse de pie para recibir a la ciudadana juez. Buenos días, favor de sentarse. Con la titularidad del Juzgado Primero de Juicio Civil Oral, presidiré esta audiencia ante la fe del licenciado Aldo Esaú Pérez García, secretario adscrito a la Unidad de Gestión Judicial, a quien solicito en este momento que certifique lo conducente para iniciar esta actuación. Al efecto, señora juez, hago constar que la presente audiencia dio inicio en punto de las 9 horas del día de hoy, 7 de julio del 2011, y que nos encontramos constituidos en la primera sala de audiencia de este edificio Torre Meridiano, a fin de que tenga verificativo la audiencia preliminar dentro del juicio oral de arrendamiento número 115 transversal 2011, promovido por Francisco Pérez Monsiváis en contra de Adán Isaí Cortés de la Cruz, y que será presidida por la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles, juez primero de juicio civil oral de este distrito judicial, ante mi fe. Que hasta este momento se encuentran presentes la parte actora Francisco Pérez Monsiváis, así como el demandado Adán Isaí Cortés de la Cruz, quienes ya se identificaron con sus respectivas credenciales, cuya fotografía coincide con los rasgos de su portante, de la cual se dejó una copia para constancia en los autos, haciendo evolución de los originales. Hasta aquí la certificación, ciudadana juez. Gracias, ciudadano secretario. Les pido a las partes presentarse para el registro, recordándoles hablar con voz fuerte y clara. Parte actora. Buenos días. Mi nombre es Francisco Pérez Monsiváis, con domicilio en calle Simón Bolívar, número 830, en el centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Nacionalidad mexicano, de 28 años de edad, licenciado en Ciencias Jurídicas en ejercicio de la profesión, estado civil soltero y originario de Monterrey, Nuevo León. Parte demandada, por favor. Buenos días. Adán Isaí Cortés de la Cruz, mexicano, 25 años de edad, soltero, con domicilio Niños Héroes 614, Colonia Residencial San Nicolás, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Licenciado en Administración de Empresas y originario de Doctor Arroyo, Nuevo León. Les hago del conocimiento a las partes y a las personas que están en esta sala que en términos del artículo 33 bis, fracción segunda y décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, cuento con facultades para imponer el orden en este recinto, por lo que quedan todos exhortados a mantener una conducta respetuosa, tanto hacia la autoridad como a las partes las exhorto para tener esa misma actitud de respeto, particularmente cuando uno y otro tenga el uso de la palabra. Igualmente les informo que en caso de desacatar las instrucciones anteriores, puedo aplicar correcciones disciplinarias o medios de apremio que marca la ley, que pueden consistir en inicio en una mera prevención o apercibimiento. Igualmente puedo aplicar una multa hasta por 120 cuotas, y la cual podría duplicarse en caso de reincidencia. Igualmente puedo aplicar un arresto y la expulsión incluso de la sala mediante la fuerza pública. Todo esto además con las facultades que me conceden los artículos 22, 27, 29, 42, 1030 y 1031 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. A las partes les refiero que de acuerdo al artículo 22 pueden solicitar el uso de la palabra, salvaguardando las etapas que se van a llevar a cabo durante el desarrollo de la audiencia, las cuales van a ser marcadas en términos del artículo 1024 del ordenamiento procesal civil ya referido. Durante el desarrollo de la actuación voy a citar preceptos legales, si no invoco la legislación, para efectos de fundamentación deberá entenderse que me refiero al ordenamiento adjetivo ya mencionado. En términos del artículo 1030 del Código de Procedimientos Civiles, se va a tomar una protesta de acuerdo a la codificación mencionada, para cuyo propósito se va a dar lectura por el ciudadano fedatario de los artículos correspondientes en materia penal 249 y 250. Y para esa formalidad le pido a los contendientes ponerse de pie.
Ciudadano secretario, de lectura de los preceptos penales citados. ¿Cómo lo ordena, señoría? Artículo 249. Comete el delito de falsedad de declaraciones y de informes dados a una autoridad, quien bajo protesta de decir verdad y apercibido de las sanciones previstas en el artículo 250 de este Código, incurre en alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera. El que interrogado por alguna autoridad pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad. Fracción segunda. El que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito faltara a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando o ocultando la existencia de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal o que aumento o disminuya su gravedad. Fracción tercera. El que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, faltara a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito un documento, o afirmando un hecho falso, o alterando o negando uno verdadero o sus circunstancias substanciales. Lo previsto en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad que estima una cosa o cuando tenga el carácter de acusado. O, fracción cuarta, que rinde informes a una autoridad en los que afirme una falsedad o niegue la verdad en todo o en parte. Además, comete el delito de falsedad quien proporcione datos o información a una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, utilizando Internet o cualquier otro medio de comunicación, telefónico o electrónico, afirmando una falsedad o negando la verdad en todo o en parte. Para efecto de este párrafo no se le requerirá la toma de protesta de decir verdad ni apercibimiento de sanción que señala este artículo. Artículo 250. A los responsables de los delitos a que se refiere el artículo anterior, se les sancionará con prisión de 4 a 8 años y multa de 100 a 500 cuotas. La sanción podrá ser hasta de 20 años de prisión para el testigo falso a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, que fuera examinado en juicio criminal cuando al acusado se le condene a una sanción de más de 20 años de prisión por habérsele dado fuerza probatoria a su declaración. Igualmente se les hace de su conocimiento que en caso de conducirse con falsedad en el desarrollo del presente juicio, la ciudadana juez procederá a vista de oficio al agente del Ministerio Público a fin de que inicie la averiguación correspondiente. Sabedores ya de las sanciones que se imponen por el Estado a quien declara falsamente ante presencia judicial, después de que indique su nombre, alzando su mano derecha y recordándoles acercarse al micrófono para el debido registro de lo anterior, me refieren si protestan haberse conducido con verdad en la fase escrita de este procedimiento, que de igual modo lo harán en la fase oral y durante todo el transcurso del juicio. Licenciado Francisco Pérez Monsiváis, ¿protesta en esa forma? Sí, protesto. Licenciado Adán Isaí Cortés de la Cruz, igualmente protesta. Sí, protesto. Pueden tomar asiento. Enseguida el ciudadano secretario expondrá un resumen de la fase de postulación escrita, en términos del artículo 1051 del código referido. Les pido a las partes poner punto a la atención para ello. Proceda, señor secretario. ¿Cómo lo ordena, ciudadana juez? En lo que se refiere a la demanda planteada, de la misma se advierte que la acción que se intenta es de rescisión de contrato. Las prestaciones reclamadas son: inciso A, la rescisión del contrato de arrendamiento base de la acción. Refiere como fundamentos el artículo 2377, fracción primera y cuarta del Código Civil para el Estado. Inciso B, entrega material y jurídica de la finca dada en arrendamiento en las condiciones en que fue recibida, misma que se ubica en la calle Blancas, número 9252, en la colonia Infonavit San Bernabé, octavo sector, en Monterrey, Nuevo León. Inciso C, el pago de los servicios de agua, luz, teléfono y demás con los que cuenta la finca arrendada, previo a entregar y mostrar los recibos originales liquidados de estos, correspondientes al mes de desocupación. Inciso D, el pago de las pensiones rentarias correspondientes a los meses de octubre de 2003 a febrero del 2011, a razón de 1,500 pesos mensuales, más las que se sigan venciendo. Inciso E, el pago de los daños materiales que haya sufrido la finca arrendada, en virtud del artículo 2319, fracción segunda del Código Civil en comento. Inciso F, el pago de los gastos y costos. Los hechos que se expusieron son los siguientes. Del 1 al 6, que el día 10 de agosto del 2003 celebró contrato de arrendamiento con quien ahora demanda respecto del citado inmueble y refiere la forma, términos y condiciones pactados en el mismo. De igual manera, menciona que ha incumplido y sigue incumpliendo en el pago de las rentas mensuales, no obstante que le requirió judicialmente, siendo la razón por la que promovió este juicio y reclama las prestaciones antes precisadas. Respecto de la contestación, se hace constar que la parte demandada, Adán Isaí Cortés de la Cruz, no la formuló oportunamente,
por lo que mediante auto de fecha 11 de mayo del 2011 se le tuvo contestando en sentido negativo. Hasta aquí el resumen, su señoría. Gracias, ciudadano secretario. Como lo había anticipado, voy a estar marcando el inicio y el cierre de cada etapa y en este momento aperturo formalmente la primera fase, que es una invitación hacia ustedes para someter el conflicto a un método alterno. Esta etapa está contemplada en el primer párrafo del artículo 1052 y tiene como propósito hacerles ver a los gobernados que no todos los conflictos tienen que pasar necesariamente por un tribunal de esta naturaleza. Si ustedes desean, pueden arreglar esta controversia acudiendo al Centro Estatal de Métodos Alternos, en donde les explicarán cuáles son los que ellos manejan para que ustedes elijan el que a su conveniencia resulte. En la inteligencia de que si ambas partes están de acuerdo, la consecuencia procesal será suspender esta audiencia, sin perjuicio de que si no se lograse el arreglo del conflicto a través de dicho centro, sus derechos procesales adquiridos en el caso de los que los hayan ejercido así oportunamente no se perderán, sino que podrán ustedes solicitar fecha para reanudar la audiencia correspondiente, audiencia preliminar, en la siguiente etapa, que es una fase de conciliación que tiene el mismo propósito, pero ante esta autoridad. Con esa breve explicación, pregunto a la parte actora si es su deseo someter el conflicto a un método alterno. No, señoría, no es mi deseo. Parte demandada. No. Se cierra esta fase y aperturo la de conciliación, que está contemplada en el segundo párrafo del artículo 1052. Como refería, la conciliación tiene como propósito también resolver esta controversia, pero en esta fase de la audiencia. Les explico, y particularmente en consideración de la parte demandada, quien se ostentó como licenciado en Administración de Empresas, que el objetivo de la conciliación es resolver esta controversia de una manera más rápida, puesto que se dictaría un convenio en esta sala de audiencias a propuestas de ustedes. La ventaja es que la pretensión es que ambas partes ganen. En términos ordinarios, un procedimiento se resuelve mediante una sentencia en donde necesariamente tendría que analizar los elementos constitutivos de la acción y determinar con el material probatorio que en su caso se aporten por ustedes y que posteriormente se calificarán si se demuestra. En ese supuesto, pues se corren riesgos de que se pueda obtener una sentencia favorable o desfavorable, con la consecuencia para quien pierde este juicio de una condenación en gastos y costas, a diferencia del convenio, en donde se evitan esos riesgos procesales, además de un desgaste para ustedes en el sentido de que pueden participar y pasar al estrado a desahogar pruebas. Entonces yo los exhorto a que ponderen las bondades de un convenio, que como repito son celeridad, un ganar-ganar y evitar riesgos procesales de perder en sentencia. Con esa breve explicación, pregunto a la parte actora si desea convenir o transigir. No, señoría. Parte demandada. No, señoría. Si se comprendieron las ventajas de llegar a un convenio, me dirijo particularmente, por las mismas razones que ya esbocé, a usted. Parte demandada. Sí se entendió. Y no obstante ello, no desea conciliar. No. Ante la negativa categórica de la parte demandada, voy a pasar a la siguiente fase, contemplada en el artículo 1057, que es de calificación de pruebas. Previamente a esa etapa, con base en el resumen que ustedes escucharon, que contiene la síntesis de la fase de postulación escrita, voy a determinar, con el propósito de depurar este procedimiento, si existen o no acuerdos probatorios, el objeto del juicio y los puntos controvertidos. Como ustedes escucharon, la parte demandada se apersonó en forma extemporánea a oponer excepciones y defensas, lo que trajo como consecuencia que se le tuviera contestando en sentido negativo, lo que implica que no está aceptando ninguno de los puntos materia de la demanda. Esta determinación de acuerdos probatorios es estrictamente en forma técnica con base en esa fase, por lo que no puede considerarse esa contestación que usted pretendió presentar. Con esa aclaración se determina entonces que no hay ningún acuerdo probatorio. El objeto del procedimiento, de acuerdo a la síntesis esbozada, es la terminación por rescisión del contrato de arrendamiento que la parte actora refiere tener celebrado con la parte demandada y la consecuente desocupación del inmueble ubicado en la calle Blancas, número 9252, en la colonia Infonavit San Bernabé, octavo sector, en Monterrey, Nuevo León.
el pago de los servicios de agua, luz, teléfono y demás suministrados en la finca hasta el momento de entregar la misma, con los servicios totalmente liquidados contra la entrega de los recibos. Igualmente es el cobro de pesos por las rentas adeudadas desde el mes de octubre del 2003 a febrero del 2011 a razón de 1.500 pesos mensuales cada una, más las que se sigan venciendo hasta la entrega material y jurídica del inmueble. El pago de los daños materiales que haya sufrido la finca arrendada, así como el pago de gastos y costas. Los hechos controvertidos en atención a esa contestación en sentido negativo son la celebración misma del contrato de arrendamiento y sus condiciones, el incumplimiento en el pago de rentas que se imputa, la consecuencia de no procedencia, eso es lo que se está controvirtiendo, de la terminación por rescisión del contrato, el pago de los servicios que se están demandando por la parte actora y la desocupación del inmueble. Bajo ese orden de ideas voy a calificar el material convictivo aportado y le pido en este momento al ciudadano secretario que me dé cuenta, por favor. ¿Cómo ordeno, señoría? Las pruebas ofrecidas por la parte actora son las siguientes. Documental pública consistente en las copias certificadas sobre la demanda de juicio especial de arrendamiento en contra de la misma parte demandada, presentada y turnada en el Juzgado Quinto de lo Civil en el Estado, con el número de expediente 259, transversal 2004, en el que se agregan tanto el contrato de arrendamiento celebrado por las partes, así como los documentos que justifican la propiedad del bien inmueble objeto del arrendamiento. En relación a esa instrumental pública, con fundamento en los artículos 226, 239, fracción segunda, 287, fracción octava, se admite. Prosiga, por favor. Documental pública consistente en copia certificada sobre la interpelación que recayó en el Juzgado Segundo Menor Letrado con el número de expediente 3614, transversal 2010, a fin de solicitar la práctica de la notificación judicial mediante diligencias en vía de jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial de pago o cumplimiento de contrato de acuerdo a la obligación contraída por el arrendatario en la cláusula quinta del mencionado contrato. En los mismos términos y por los mismos fundamentos se admite esta probanza. Continúe. Testimonial consistente en las respuestas que deberán dar los testigos de su intención al tenor del interrogatorio que adjunta al escrito de demanda, siendo la ciudadana San Juana Ortiz Cantú, que tiene su domicilio en la calle Olivos, número 106 de la colonia Melchor Ocampo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y la ciudadana Oralia Ortiz Cantú, que tiene su domicilio en la calle Villa Suiza, número 2420, en la colonia Villas de Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León. Esta probanza la relaciona con la litis planteada, pues los testigos tienen conocimiento de la operación civil que concretó con la parte demandada, así como de los requerimientos hechos por la parte actora al ciudadano Adán Isaí Cortés de la Cruz, prueba que relaciona y se menciona en el punto número 4 del apartado de hechos de su escrito de demanda. Tal elemento de convicción por ajustarse a los artículos 230, 239, 226 se admite y se califica de legal. Fracción sexta del artículo 239 es el fundamento de la admisión de este elemento de convicción. Le pido al ciudadano secretario que continúe con la cuenta. Confesionar por posiciones consistente en las manifestaciones que hará al contestar la parte demandada del ciudadano Adán Isaí Cortés de la Cruz. Con fundamento en la fracción primera del artículo 239 y 226, 260 y 261 se admite este elemento de prueba. Prosiga. Declaración de parte a cargo del ciudadano Adán Isaí Cortés de la Cruz. Igualmente se admite con fundamento en los artículos 226, 239, fracción primera y 286 bis, en la inteligencia de que el oferente de la prueba, al terminar en su caso la absolución de posiciones, deberá referir su deseo de formular interrogatorio libre con ese propósito. Por último, fueron ofrecidas las pruebas de instrumental de actuación y presuncional legal y humana. Tal elemento de convicción se admite con fundamento en los artículos 239, fracción segunda y octava, 287, fracción octava y 355. No existiendo un elemento de convicción distinto a los anteriores, voy a proceder al cierre de la fase de calificación de pruebas.
y aperturo en este momento, en términos del artículo 1059, la de la preparación de las mismas. Se advierte del material convictivo ofrecido por la parte actora que es susceptible de desahogo la prueba testimonial, para lo cual voy a dar instrucciones para el propósito de girar cédulas citatorias a los mismos, en la inteligencia de que no se va a solicitar algo. Quisiera hacer el uso de la palabra, señoría. Concedido. Más que nada sería para efecto de, por la economía procesal del asunto que nos ocupa y por, así como eran mis intereses, deseo desistirme de la prueba testimonial ofrecida. De acuerdo a la petición de la parte actora, en términos del artículo 3 del código referido, se sanciona el desistimiento y a virtud de ello se quedan sin efecto el inicio de instrucciones dadas al secretario para la preparación de esa probanza. Igualmente es susceptible de preparación la prueba confesional, sin embargo, no considero que haya ningún inconveniente legal para pasar a la audiencia de juicio, máxime que al momento en que se les citó a los contendientes se les hicieron las prevenciones procesales en el sentido de la posibilidad de que podía continuarse con dicha audiencia, por lo que en atención a los principios de continuidad, concentración, abreviación previstos en el artículo 990 y el conocimiento que ustedes tienen, aperturo en este momento, cerrando previamente la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, en términos del artículo 1063. De acuerdo al artículo 1024, en esta audiencia también, y de acuerdo al precepto indicado con antelación, 1063, está contemplada una fase de conciliación. Hace un momento se les hizo una exhortación con el objetivo de que ponderaran las ventajas de llegar a un convenio. Hubo negativa categórica de la parte demandada, no obstante que se preguntó si se había comprendido el alcance o las ventajas de esa manera de solucionar el conflicto. Ahora hago otra vez la exhortación en acatamiento estricto a las formalidades de este juicio, pero ustedes tienen ya el conocimiento sobre el material convictivo que fue ofrecido por la parte actora y por lo tanto de cuál se va a deshogar y de la participación que se va a tener en el caso de la prueba confesional que quedó calificada y la declaración de parte. Con esas adiciones, quisiera saber si la parte demandada insiste en su negativa categórica de llegar a un convenio. Sí, quiero llegar a un convenio. ¿Desea llegar a un convenio? Sí. ¿Cuáles serían sus propuestas? Ya escuchó usted en el resumen que se está pidiendo la terminación por rescisión del contrato, que se está haciendo un reclamo de rentas del periodo desde octubre del 2003. Y sin aras de prejuzgar y sin dar por sentado, puesto que no es el momento oportuno, sino con el propósito de partir del resumen y particularmente del objeto del procedimiento que se determinó hace un momento, quisiera saber si hay alguna propuesta sobre desocupación, hay alguna propuesta sobre pago, repito, sin ánimo de prejuzgar, pero para poder transigir tiene que haber una propuesta en base al objeto del procedimiento. Pues sería que me condone lo que afirma que le adeudo y pues yo desocuparé el inmueble en un mes. Parte actora, doy por sentado, salvo que me indique usted lo contrario, ya que usted refirió en la primera fase que tenía el deseo de conciliar. Subsiste ese deseo y quisiera que se pronunciase sobre la propuesta, en su caso, de la parte demandada. No, señoría, dado que se dan una gran cantidad de pensiones rentarias a partir del 2003 y condonar algunas sería, bueno, no me parecería justo. Han cumplido desde el 2013 y estamos en 2003, perdón, estamos en 2011. Son una gran cantidad de pensiones adeudadas. En cuanto a la desocupación en un mes, ¿qué considera? La desocupación, yo preferiría que fuera de manera inmediata. En equilibrio procesal, ¿desea pronunciarse sobre las manifestaciones del actor? No necesariamente sería un mes. Quiero nada más puntualizar que el objetivo del convenio es un ganar-ganar, como ya lo había mencionado, y tiene que haber un equilibrio. La parte demandada pretende básicamente condicionar su desocupación a una condonación total
sobre las rentas reclamadas, de las cuales, de acuerdo al objeto del juicio y lo mencionado por la parte actora, pues datan desde el 2003, según su dicho. ¿No habría ninguna propuesta de pago? No, ¿O solicitar algún plazo? pues no, la verdad no, ahorita no podría. Y en cuanto a la desocupación, ¿no sería factible que fuese en un periodo menor? La parte actora refiere que inmediatamente, eso es uno de los puntos del objeto del procedimiento, y en términos del artículo 1052, en relación con el 1063, tengo facultades para hacer propuestas. La parte actora desea una desocupación inmediata. Pudiera haber un punto medio en ese mes y también puede haber un convenio parcial en cuanto a uno de los objetos o puntos reclamados. ¿No estaría dispuesto a desocupar en un término menor? No podría, puesto que tengo que ver a dónde me voy a ir a vivir ahora. Es categórico entonces su solicitud de un mes. Sí. Tomando en consideración lo anterior, veo que no hay la posibilidad de que se logre una transacción, y en esa virtud cierro esta fase y aperturo. Tu señoría, ¿me concede el uso de la voz? Concedido. Quiero resaltar un punto importante en el sentido de que yo no fui debidamente notificado para este procedimiento, el cual desconozco toda vez que no se me entregaron copias de traslado. Si bien dicen que me notificaron por medio de la jueza auxiliar de la colonia de mi domicilio, ello no es cierto, puesto que yo ni la conozco y nunca he tenido contacto con ella. Tan es así que tuve que acudir con el presidente de jueces auxiliares para manifestarle mi inconformidad. Sin embargo, él no me atendió, dijo que yo tenía que acudir ante la autoridad. Y por ello solicito atentamente que se cite a la jueza auxiliar para que atestigue tal hecho. Asimismo, refieren que previamente me realizaron notificaciones, las cuales de igual forma desconozco, nunca me han requerido, nunca me han notificado ni demandas ni alguna otra cuestión, por lo que también las desconozco y espero sean tomadas en consideración mis manifestaciones. Tomando en consideración las manifestaciones que usted cita, advierto que pretende impugnar el llamamiento a juicio, el emplazamiento. Y explico y repito también en atención a que usted no es abogado, que en el procedimiento oral las impugnaciones, en este caso sería un incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento, deben de realizarse si guardan relación con la audiencia preliminar y con la audiencia de juicio en las mismas audiencias. Sin embargo, en el caso particular, el incidente que usted está promoviendo lo está realizando en una audiencia de juicio. No había pronunciado nada al respecto durante el desarrollo de la audiencia preliminar. Y hago esta puntualización porque, de acuerdo a la normatividad especial que regula el incidente de nulidad de notificaciones y que son reglas que precisamente prevalecen sobre las reglas generales de los incidentes contempladas en el artículo 1037 del Código Procesal Civil, señalan que una nulidad de notificación debe de efectuarse en la actuación subsecuente. En el caso particular, como ustedes escucharon en el resumen, usted compareció en fase escrita pretendiendo oponer excepciones y defensas de su intención. Y en ese curso de contestación, en ningún momento refirió que se hubiese enterado recientemente, sin oportunidad, sino que compareció lisa y llanamente oponiendo las defensas de su intención, por lo cual, mediante el auto del 11 de mayo del año en curso, se consideró la preclusión de su derecho en cuanto a los 5 días concedidos para que opusiera las excepciones y defensas, por lo que debe de estarse a esa actuación. No paso por alto que con sus manifestaciones argumenta que apenas acaba de tener conocimiento de este expediente, que no se le corrieron traslados. Y hace mención también a diferentes actuaciones
que se citaron en el resumen, pero que guardan relación con instrumentales públicas allegadas por la parte actora como sustento de su demanda, y las cuales no me correspondería a mí pronunciarme sobre la validez o legalidad, y menos en este momento. Pero en relación al llamamiento a juicio, le refiero que usted tuvo un conocimiento, tan es así que compareció en fase escrita, no manifestó en ese momento lo que ahora está aludiendo en esta audiencia. Y además, en cuanto a lo que usted refiere de que solicita traer a la testigo, en primer lugar, se desecha ese incidente de nulidad de notificación por defecto en el emplazamiento, llamado técnicamente así, aunque usted no lo esté interponiendo en esa forma, lo cual es comprensible por las generales que usted mencionó. Por otra parte, también le refiero que en términos del artículo 43 en relación con el 81, los incidentes de esa naturaleza deben de promoverse a los 5 días de que se tenga conocimiento de la actuación indebidamente hecha, lo cual usted para nada manifestó en su contestación el haber tenido reciente conocimiento. Por otro lado, de la diligencia actuarial de emplazamiento se desprende que, contrario a lo que usted asevera, sí se corrió traslado, puesto que se manifestó por el funcionario notificador en la diligencia del 27 de abril del año en curso, que se entregaron las copias correspondientes y se pormenorizó que, por las razones que ahí se asientan, se entendió con juez auxiliar Abigail González Martínez, precisándose la sección, el domicilio y además del instructivo se advierte el sello de la Secretaría del Ayuntamiento, sección de Participación Ciudadana, delegado municipal, la firma, por lo que, contrario a lo que refiere, sí hubo en la sujeción estricta a los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles. Amén de que al momento de citar para esta audiencia, y al tenerlo también contestando en sentido negativo, de acuerdo a las disposiciones del procedimiento oral, el artículo 1043, se hizo el análisis exhaustivo de esa diligencia actuarial para salvaguardar ese presupuesto procesal, encontrándose que esa diligencia actuarial acataba cada una de las formalidades del procedimiento, cuyo propósito es que se tenga el conocimiento. Pero repito, usted se personó en fase escrita y cuando se le cita para la diligencia que estamos llevando a cabo, igualmente, cuando se le notificó la fecha ordenada en el auto del 18 de mayo del año en curso, se advierte de la diligencia actuarial del 25 de mayo de este año, que igualmente se entendió a través de juez auxiliar, con la misma juez auxiliar, y esta diligencia la realizó diverso actuario, por lo que resulta inverosímil lo que usted menciona de que acaba de tener el conocimiento, tan es así que se apersona a esta audiencia cuando también se realizó por juez auxiliar. Y repito, tan se le corrió traslado que pudo, y digo entre comillas, pretender contestar a cada uno de los hechos de la demanda, lo cual no se sintetizó en el resumen por la razón técnica de que se le tuvo contestando en sentido negativo, por lo que no ha lugar a proveer de conformidad en una admisión de incidente en términos del artículo 43, 81 y 1037, ni mucho menos citar a una testigo que usted refiere, que es la jueza auxiliar, por la preclusión que ya había operado y por las circunstancias especiales de este caso, en donde ya había habido un apersonamiento. ¿Alguna manifestación? Pues yo reitero que no me enteré, tan así que pues no traje abogado y quedé en total estado de indefensión. En relación a esa circunstancia, desde el momento en que se le cita para esta audiencia, y de la cual no queda duda que tuvo el conocimiento, puesto que está aquí, y reitero que no obstante que se entendió de la misma forma a través de juez auxiliar que el emplazamiento, se le menciona que en el auto de la citación se precisa a las partes que pueden venir por sí, por sus propios derechos, o mediante representantes. Incluso se hace referencia a los términos de los artículos 78 y 1022 que hacen alusión a las facultades amplias de representación, de defensa, así como para participar en la etapa de métodos alternos y de conciliación que antes se llevaron a cabo. De manera que si usted no acudió con abogado, no es imputable a quien preside esta audiencia.
Máxime que en el caso particular de la fase escrita se advierte que al contestar usted hizo una autorización de abogados que en inicio únicamente fue para oír y recibir notificaciones, pero posteriormente, en diversa promoción, se advierte que autorizó al abogado Francisco Méndez García, con facultades amplias, incluso precisando los datos a que se refiere el artículo 78, proporcionando los datos de inscripción del título, por lo cual se accedió favorablemente, por lo que si su abogado no lo acompañó, reitero, no es imputable a esta autoridad. Entonces se reitera el desechamiento de esa pretendida incidencia, así como también de la solicitud del testigo hostil. ¿Alguna otra manifestación? No, señoría. Tomando en consideración lo anterior, en este momento voy a aperturar la fase de desahogo de pruebas contemplada en el artículo 1063. Son susceptibles de materialización especial la prueba confesional por posiciones y la declaración de parte. Voy a dar instrucciones sobre la mecánica de ese desahogo. La parte demandada va a pasar al estrado, la parte actora va a formular las posiciones de su intención, llamadas técnicamente así, pero son preguntas en donde necesariamente usted tendrá que contestar categóricamente con un sí o un no. Si usted se rehúsa a contestar en esa forma, en términos del artículo 275, le refiero que lo tendré por aceptando el hecho que en el momento se le esté imputando. A la parte actora le refiero que la calificación de las posiciones será con sujeción estricta a los artículos 267 y 268, que habla de las reglas generales para calificar posiciones, pero también deberá tomar en consideración, de acuerdo al artículo 1057, el objeto del procedimiento y los puntos controvertidos determinados. ¿Alguna duda, parte actora? No, señoría. ¿Parte demandada? No. Puede pasar al estrado. Le recuerdo que subsiste la protesta de conducirse con veracidad y también sobre el apercibimiento efectuado de que si hay negativa lo tendré por aceptando el hecho que se le impute. Puede empezar a articular las posiciones de la intención. Si no me pronuncio, quiere decir que están calificadas. Si voy a negar alguna posición porque no se ajuste a los artículos, lo voy a indicar en ese momento para darle celeridad a esta actuación. Puede empezar a articular. Ok. Que diga el absolvente, es cierto como lo es, que usted celebró contrato de arrendamiento con el de la voz, licenciado Francisco Pérez Monsiváis. Solicitando a usted, señor juez, les ha mostrado el contrato anexado a mi escrito inicial de demanda. Concedido. Por favor, ciudadano secretario. Sí, es cierto. Diga el absolvente si es cierto como lo es, que el contrato de arrendamiento antes citado se celebró en fecha 10 de agosto del año 2003. Solicitando sea mostrado el mandado. Sí, es cierto. Diga el absolvente, si es cierto como lo es, que el objeto del contrato antes referido consiste en el arrendamiento de la finca ubicada en la casa marcada con el número 9252 de la calle Blancas de la colonia Infonavit, San Bernabé, octavo sector, el municipio de Monterrey, Nuevo León. Para los mismos efectos, solicitando sea mostrado el contrato. Sí, es cierto. Diga el absolvente, cierto como lo es, que la renta mensual que se pactó en el citado contrato fue por la cantidad de 1,500 pesos. No es cierto. Diga el absolvente, cierto como lo es, que el contrato de arrendamiento se celebró por un término forzoso de 12 meses. Sí, es cierto. Que el contrato de arrendamiento celebrado con el accionante concluyó el día 10 de agosto del año 2004. Sí. Que se negó a cubrir las rentas del inmueble arrendado desde el mes de octubre del año 2003. No es cierto.
que usted ha seguido ocupando la finca que fue dada en arrendamiento sin el consentimiento del de la voz. No es cierto, él nunca se ha opuesto. Que usted asumió la obligación de pagar todo lo conducente a los servicios de electricidad, gas, teléfono y agua y drenaje con que cuenta el inmueble arrendado. No es cierto, porque el inmueble no cuenta con servicio de gas. Que usted adeuda todas las rentas que se han generado a partir del 10 de octubre del año 2003. No es cierto. Que usted fue requerido judicialmente sobre las rentas que se han generado a partir del 10 de octubre del año 2003. No es cierto. Que usted no ha restituido el inmueble arrendado a pesar de la expresa oposición del arrendador, que es el de la voz, para continuar con dicho arrendamiento. No es cierto, puesto que no hay oposición. En todas las posiciones, señoría, y manifestando asimismo que por convenir a mis intereses me asisto a la prueba de declaración de parte. Se sanciona ese desistimiento en términos del artículo 3, gracias, del código referido. Puede pasar a su lugar. Gracias. No existiendo un elemento de prueba distinto a los anteriores que requiera de materialización especial, pues los diversos ofrecidos y calificados se tienen por su propia naturaleza deshogados. Se cierra esta fase y en términos del artículo 1024 en relación con el 1063 se apertura la de alegatos, concediendo en este momento el uso de la palabra a la parte actora para ese efecto. Al efecto, señoría, solicito se tenga por reproducidas las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda y toda vez que hayan sido desahogadas las pruebas que así lo requirieron, solicito de este momento se dicte la sentencia definitiva correspondiente. Se le tiene formulando los alegatos y en este momento se concede el uso de la palabra para el mismo propósito a la parte demandada. No voy a formular. Se le tiene declinando su derecho y por lo tanto se decreta la preclusión conforme a los artículos 59 y 1024, cerrándose la fase de alegatos. Y en este momento se apertura la de sentencia, tomando en cuenta para ello el conocimiento previo que se tiene de la fase escrita, así como también lo desarrollado en la audiencia preliminar y en esta de juicio, en la inteligencia de que este pronunciamiento será abreviado. En esta fecha se resuelve el expediente que certificara el señor secretario hace un momento y me remito a lo anterior. En el caso particular se está demandando la terminación por rescisión del contrato de arrendamiento que refiere la parte actora haber celebrado el 10 de agosto del 2003 con la parte demandada respecto del inmueble precisado también con antelación. Los elementos a justificar en una acción de terminación por rescisión son la existencia del contrato de arrendamiento y el incumplimiento en el pago de las mismas. En el caso particular, para justificar el primer elemento, se allegó por la parte actora el contrato de arrendamiento en donde se advierte que los elementos personales son los elementos personales de este juicio. Igualmente, hay la coincidencia en la narrativa de los hechos en cuanto al monto de la renta y el objeto indirecto del contrato. Esta documental no fue redarguida de falsa y tiene pleno valor convictivo en términos de los artículos 297 y 373 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Y además se vio robustecida durante el desarrollo de esta audiencia con la confesional por posiciones llevada a cabo, en donde la parte demandada reconoció la celebración del contrato, su fecha, el inmueble objeto del mismo, la participación y firma, y el término y la fecha de conclusión, de tal suerte que se robustece con esa confección ficta, a lo que deberá tomar nota el ciudadano secretario para engrosar al proyecto de sentencia, que en este momento es sentencia que se está pronunciando. En cuanto al segundo elemento de la acción relativo al incumplimiento en el pago de las rentas, se advierte del contrato ya justipreciado que se puntualizó en las cláusulas segunda y quinta que el arrendatario se obligó a pagar 1.500 pesos el día 10 de cada mes en el inmueble arrendado. Esta circunstancia hace necesaria una condición previa que debe cumplirse por la parte actora para hacer incurrir en mora a la parte demandada. Y en el caso particular, esa carga probatoria se
demuestra con las instrumentales públicas allegadas y a las cuales se les concede en este momento valor convictivo pleno, desprendiéndose el requerimiento de pago de las diligencias de jurisdicción voluntaria 3614 diagonal 2010, promovidas ante el Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado, documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 287 y 369 del Código de Procedimientos Civiles, de manera que la carga del cumplimiento le correspondía, al haber cumplido con esa condición la parte actora, a la parte demandada, quien si bien se apersonó, lo hizo en forma extemporánea, por lo que no es factible